Historias poco frecuentes. Con Paola de Francisco. Un podcast de consalud.es. Las redes de enfermedades raras europeas son todo un sistema que permite de alguna manera tener una atención más equitativa en Europa. Es verdad que todavía quedan muchos desafíos en cuestión de atención, de investigación y de otros asuntos que vamos a tratar en este episodio con Antonio Cabrera, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras. Pues nada, lo primero sería hablar sobre ahora que se cumplen 7 años, ¿no? Cómo han ido evolucionando desde sus inicios en 2017 hasta ahora estas redes. Pues bueno, la verdad es que las RN cuando empezaron en finales de 2016 ya, la verdad es que pasan los años y bueno, pues empezó un poco como una esperanza, como una manera una respuesta que tuvo Europa a esta petición que desde las sociedades científicas y las entidades de pacientes de enfermedades raras pues reclamábamos de que era necesario dar un paso más. Y sobre todo nació con un objetivo que es la equidad en toda Europa, ¿no? Porque al final somos la Unión Europea en muchos aspectos, económicos, etcétera, pero la atención sanitaria en una cosa como las enfermedades raras pues es algo pues muy necesario, ¿no? Sobre todo porque son raras de por sí, eso quiere decir que hay muy poquitos casos de cada uno y es necesario el hacer unión entre pues todos los países posibles. Cuanto mayor sea la base de datos con la que contemos, el número de pacientes que podamos tener en cuenta, pues siempre será mejor, porque muchas veces estas enfermedades pensamos que hay a lo mejor 5, 6, 10 casos en un país, o incluso menos en algún caso, y eso pues es imposible en un país de los grandes en Europa como es España. Imaginaros ya si hablamos de países ya de menor tamaño, ¿no? Pues entonces la única manera de tener conocimiento y de poder compartir es eso, compartiendo justamente y repartiendo la atención, y ese fue el objetivo con el que nacieron pues las RNs, ¿no? Y bueno, se crearon 24 redes divididas por especialidades de diferentes grupos de patología renal, raras, diferentes grupos, y hay grupos de todos tipos de especialidades. En España formamos parte de todas estas 24 redes y coordinamos uno de ellos, que es el Transplant Child, que es coordinado por el equipo de La Paz, y que es donde se lleva, pues, es una red de trasplante pediátrico, ¿no? Que todos los trasplantes pediátricos pueden dar lugar, tener origen en muchas enfermedades, pero siempre son casos raros, porque no es normal que un niño se trasplante, no siempre es una enfermedad rara, ¿no? Y bueno, pues actualmente formamos parte de eso, de las 24 redes, con más de 100 centros de referencia de hospitales españoles, que son centros de referencia en diferentes patologías. Pues todos ellos, más de 100, están formando parte de esas redes, y la mayoría están en Cataluña, Madrid y Andalucía, ¿no? También en el País Vasco, pero sí que es verdad que nos falta, pues, el siguiente pasito sería intentar repartir más en el territorio esta distribución de centros, ¿no? Aunque bueno, el origen, el sentido de las RNs es que viaje este es el punto de partida, es que viaje el conocimiento, no el paciente, con lo cual tampoco debería ser un obstáculo el hecho de que en España pues estén concentrados en alguna zona donde están los hospitales más grandes, ¿no? Lo que sí que habría que hacer es intentar integrar, eso es lo que nos falta. En relación a tu pregunta de cómo empezamos y qué es lo que nos falta por recorrer, pues nos faltaría, sobre todo, yo creo que el principal reto es integrar las redes europeas en los sistemas nacionales de salud. O sea, llegar hasta la atención primaria, hasta los hospitales de segundo nivel, para poder, pues eso, que no sea necesario estar cerca de un centro de referencia, sino que la persona que vive en un pueblecito, pues en Huesca o en Huelva o pues que tenga facilidad para acceder sin tener que desplazarse, ¿no? Este era uno de los objetivos que no llega todavía a cumplirse, pero bueno, que se está en ello. Pero este objetivo que comentas, este último objetivo, tiene que ser muy complicado, ¿no? Porque al final hablamos de que hay muchos centros de salud, por hablar solo de primaria, por ejemplo, ¿no? Y llegar hasta ahí con toda esta información que es la que tienen las redes, tiene que ser complejo. Es complicado, no es nada fácil, pero bueno, hoy en día con las nuevas tecnologías y con todo lo que tenemos a nuestro alcance se puede hacer porque efectivamente si lo que hace falta es llegar a la información, ¿no?
que los médicos de atención primaria sepan que tienen el recurso, que pueden conectarse. Hay un sistema, se llama CIFCO, que tiene a disposición el Ministerio de Sanidad, y desde el cual se pueden hacer consultas a los centros de referencia y a las RNs, si es necesario. Y esto está al alcance de cualquier médico de atención primaria, pero muchas veces el problema es que no se conoce. Entonces es muy necesario y esto darles a conocer las redes para que se conozca que existe este recurso, que muchas veces el problema es que no se conoce, y claro, pues el médico pues hace lo que puede, ¿no?, con los recursos que conoce que tiene, pero no sabe a veces pues que puede tener cosas a su alcance, con lo cual yo pienso que lo difícil es que todo el mundo lo conozca, pero una vez que lo conozca, el sistema está ahí, y hoy en día las distancias no son un problema, o sea, se puede llegar a hacer, porque al final lo que se trata es de que se haya una coordinación, haya una información, se puede hacer un diagnóstico de manera certera. Cuando sea necesario se tendrá que desplazar evidentemente el paciente, pero muchas veces pues no es necesario para descartar ciertas cosas o para confirmar ciertos diagnósticos el que tenga que haber un desplazamiento. Se puede a lo mejor hacer incluso la atención, ¿no? Se puede hacer la atención, el seguimiento desde las consultas de primaria en coordinación con el equipo especializado, el centro de referencia, ¿no? O sea que esto está ahí, es una realidad. Lo que ocurre es que se infrautiliza, yo creo, principalmente por la falta de conocimiento, ¿no? Se estima que hay unos 30 millones de personas con enfermedades raras en Europa. ¿Ahora mismo las redes cubren a todos estos pacientes? La red está a la disposición de todos estos pacientes, de cualquier paciente a nivel europeo que tenga una enfermedad rara. Lo que ocurre es esto, que muchas veces pues no se conoce, ¿no? En algunos casos sí que hay carencias, pues por ejemplo, de que alguna enfermedad, claro, pensamos que las enfermedades raras son muy complejas, es decir, la red de neuromusculares, la red del riñón, ¿no?, que son de todas las enfermedades distintas de esa especialidad médica, pero que abarcan un abanico enorme de patologías, y que algunas, pues hay especialistas que tienen mucha experiencia en una concreta, pero no tienen experiencia en otra, aunque sea del mismo grupo de la bioespecialidad, ¿eh? Entonces lo que a veces sigue carencias es en el aspecto de que pueda no haber, de que no todos los centros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se entenderá mejor, y tenemos un especialista, imaginemos en Sevilla, que está tratando un tipo de patología vascular, por ejemplo, y hay una red de vasculares, pero el centro que se ha presentado a la RN, el centro de referencia, por ejemplo, está en Madrid, y aquel especialista de Madrid no es el mejor especialista o no tiene tanto conocimiento de esta otra patología, a lo mejor porque no hay casos, ¿no? Pues lo que falta a veces es eso, que se haya el contacto con ese otro especialista, que todos se integren, que todos los centros de referencia en todas las patologías formen parte de la red, y esto a veces pues es complicado muchas veces, pues porque el propio profesional tiene que poner mucho de su parte para formar, y el centro hospitalario, para formar parte de una red, le supone pues dedicar mucho tiempo. Muchas veces tampoco hay recursos suficientes, no se ponen en disposición recursos para que el centro tenga un apoyo económico y un apoyo administrativo, etcétera, por el hecho de formar parte de una red, sino que tienen, pues de alguna manera es su propia inquietud, su propia iniciativa o experiencia profesional, o decirlo de alguna manera, la que les lleva a formar parte de la red, porque les hace crecer, pero es desde un punto de vista de profesionalidad. Pero realmente haría falta quizá destinar más recursos para que todos los centros que tengan alguna especialidad pues puedan formar parte, o como menos como centro asociado, porque hay diferentes formas de formar parte de la red. Ahora en enero se ha acabado la presidencia europea española, ¿no? Y empezará la de Bélgica, y queríamos saber cómo ha impactado España, o si de alguna manera ha tenido cierta influencia en la mejora o en todos los desafíos que hay en enfermedades raras a nivel europeo. Sí, la presidencia española ha dado un impulso a lo que es la investigación, la atención, más bien dicho, a enfermedades raras a nivel europeo. Realmente ahora nuestro país ha liderado esta bandera de las enfermedades raras, y en las RNs pues también, evidentemente, como una de las herramientas importantísimas que tenemos para luchar contra las enfermedades raras. En concreto se hizo una conferencia en Bilbao en el mes de octubre, impulsada por el Consejo Económico Europeo y Social, y en este congreso pues concretamente se trataba sobre RNs, y se habló sobre, pues, hay ahora en marcha una joint action, una acción conjunta sobre enfermedades raras, en la que cada país pues tiene un papel, y en el caso de España el papel nuestro es un papel muy importante, que es el de la difusión y
conocer las redes, ¿no? Y como he comentado antes, muchas veces el problema reside justamente en que no se conoce, que no se da, hay que darla a conocer a la sociedad y a los profesionales. Entonces, este papel ha recaído en España, y ahora tiene que arrancarse en este año que acabamos de comenzar. Tiene que iniciarse, lo liderará el equipo del Hospital La Paz. Y bueno, este papel es súper importante, es una de las cosas que se ha impulsado desde el Ministerio y desde España, ¿no? Con esta presidencia, y que se seguirá impulsando ahora, ¿no? No por acabar la presidencia tiene que dejarse de lado. Se supone que esto es el compromiso que hemos recibido los pacientes de que esto se seguirá impulsando. Y queremos que desde FEDER, desde la Federación Española de Enfermedades Raras, lo que queremos es que se cuente con nosotros, y así nos hemos puesto en contacto con el Ministerio y con el equipo que lleva esta Joint Action, y que se cuente con nosotros para tener siempre nuestro punto de vista, porque al final los pacientes también somos expertos a nuestra manera en todo lo que tenga que ver con vivir con la enfermedad, ¿no? Y de hecho hemos puesto una iniciativa recientemente, en este 2023, este año que acabamos de terminar, una iniciativa muy relacionada con las RNs desde la Federación, que tiene que ver con crear un grupo de representantes de pacientes. O sea, una de las características que es muy novedosa, ¿no?, que tienen las RNs desde su inicio, es que en todas las redes tiene que haber unos representantes de pacientes, no CIPACs o Patient Advocacy Groups. En todas ellas tiene que haber representantes de todos los pacientes, ¿no?, de todas las patologías, y intentar tener un abanico de países lo más amplio posible. Y una de las carencias que nosotros hemos detectado desde el principio es que en España, pues por motivos diversos, pues falta representación de pacientes, ¿no? Entonces estamos intentando, desde este grupo que estamos creando en la Federación, es agrupar a pacientes de todas las RNs e impulsar para que no solamente haya centros hospitalarios españoles formando parte de las redes, sino que también haya en todas las redes representación española. Eso, como comentaba hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son quizá las especialidades que menos representación hay de los pacientes, y a qué se debe? ¿A un menor conocimiento, a que todavía no se ha impulsado desde las asociaciones lo suficiente? Es muy diverso. A veces simplemente pues porque esa red muchas veces los pacientes llegamos a las redes pues de la mano de algún profesional con el que tenemos mucha confianza y que forma parte de la red. En todos los países ocurre esto, ¿eh? Entonces, pues bueno, de alguna manera te invitan o te hablan de la red, te presentas y llegas allá, ¿no? A veces simplemente es porque no hay un profesional de referencia que tenga mucha relación con pacientes y queda presentado. Otras veces la barrera es el idioma. Claro, en todas las redes el idioma de comunicación es el inglés, pero bueno, en España, digamos, siempre hemos tenido esta dificultad, cada vez menos afortunadamente, pero siempre hemos tenido esta dificultad con los idiomas, ¿no?, para la hora de salir fuera. Entonces, muchas veces los pacientes nos encontramos con esta limitación. Pasa en muchos países, ¿no? Hay otros países que tienen más facilidad, evidentemente los británicos, aunque ya no estén en la Unión Europea, que siguen formando parte de la red, trabajan, digamos, por alguna manera juegan en casa, ¿no?, en ese aspecto. Pero en el caso pues de España, Francia, Italia, pues a veces nos cuesta un poco más por el motivo del idioma simplemente, ¿no? Otras veces, pues bueno, pues eso, pues porque no tienes nadie te ha invitado, no conoces que existe, o bueno, los motivos son muy variados. No sabría decirte exactamente en qué redes, no quisiera equivocarme, no quisiera decir una red y luego equivocarme, no tengo ahora mismo el dato, entonces no sé decir en qué redes faltaría más, ¿no? Pero por ejemplo en la red de lo que sí ahora tengo cierta seguridad con la red de la visión, red del ojo, por ejemplo, aunque se está intentando cambiar, pero que todavía no hay una representación española clara, y hay algunas más que ocurre esto. Y en general hemos hablado de distintos retos y desafíos que quedan pendientes, ¿no?, para las redes europeas, y quería saber pues un resumen, ¿no? Pues principalmente el fundamental es integrar estas redes, como he comentado al principio, dentro de los sistemas nacionales de salud. Que haya que todo el mundo, los médicos de primaria o de cualquier centro de atención, conozcan que hay un recurso, y cuando llega un paciente con una enfermedad rara, una enfermedad que sospechan que es una enfermedad rara pero que no saben lo que ocurre, pues que puedan consultar, que conozcan que existe esa herramienta, que pueden consultar la RN correspondiente si sospecha que es una enfermedad neurológica, pues se vaya a la RN correspondiente de neurología y puedan lanzar la consulta. Esto es lo primero, nos faltaría eso. Luego, que realmente exista un mecanismo para que pueda ser atendido y que se pueda realizar la atención con el especialista en aquella patología rara que a lo mejor está en Bélgica, pues que no tenga que ir el paciente hasta Bélgica, sino que desde allá pueda asesorar a su médico o al centro de referencia que lo traten y realmente pues se pueda
se le pueda atender. Este sería el factor fundamental. Después echamos a faltar pues el que realmente se haga efectivo el principio de equidad. Es decir, que en todo el principio de equidad a nivel europeo, que todos los países, que cualquier ciudadano de cualquier país europeo reciba el mismo tipo o la misma calidad de atención, sea del país que sea. Esto todavía queda, ese es el objetivo final de las redes, pero todavía queda bastante para conseguirlo, ¿no? Y luego que se acaben de desplegar lo que son los registros. No hemos hablado de ello, pero uno de los grandes retos de enfermedades raras es la falta de conocimiento, porque hay muy poquitos pacientes. Pues, hasta ahora muchas veces lo que ocurría es que había pacientes en una comunidad, en un hospital, pero claro, realmente estos registros son poco útiles porque son pequeños. Para tener que sea científicamente válido para una investigación, para cualquier ensayo clínico, se necesitan registros más grandes. Esto es algo que algunas RN están implantando, registros a nivel europeo que dan la posibilidad de tener muchísimos más pacientes, pero hay que acabar de desarrollarlo, hay que acabar de integrar los registros nacionales volcarlos dentro de esos registros europeos. Sería otra de los grandes retos. Y otro de ellos el impulsarse, capaces de que las redes impulsen investigación. Se está haciendo en pequeña medida y en algunos casos, pero faltaría acabar de dar este paso y que realmente sean impulsores de la investigación a nivel europeo. Y actualmente es verdad que se está investigando mucho en enfermedades raras, ¿no? Sobre todo en algunas muy concretas en las que ya se ha avanzado a nivel molecular el conocimiento sobre las causas de estas patologías, y en ese sentido de todas maneras todavía queda muchísimo camino, ¿no? Porque hablamos de que solo el 5% tienen un tratamiento específico. Sí, efectivamente, y además generalmente son el 5% menos raro, por decirlo de alguna manera. Son normalmente las que tienen tratamiento son las patologías dentro de las poco frecuentes, las que son más frecuentes, ¿no? Entonces, porque claro, es lógico, por todas las dificultades que conlleva, porque para poder desarrollar algo hace falta tener pacientes en los que probar, en los que realmente ensayar, y esto no se consigue con una enfermedad que es ultra rara, que a lo mejor solo tienes a tu alcance 4 o 5, una docena de pacientes. Entonces, los poquitos tratamientos que hay, ese 5%, solo son de las menos raras, por así decirlo. Y luego además, pues claro, al ser tan poco frecuentes nunca va a haber un retorno, o es muy difícil que haya un retorno de la inversión del desarrollo de una enfermedad. Sabemos que el desarrollo del tratamiento es algo carísimo, no solamente el desarrollo en sí de ese fármaco, de ese tratamiento, sino además todos los desarrollos que se hacen en paralelo y que son un fracaso. O sea, el porcentaje de investigaciones que acaban con un tratamiento comercializado y autorizado es un porcentaje pequeñísimo. Realmente la gran mayoría supone una inversión que acabas tirando porque realmente no llegas a poderlo comercializar, porque fracasa en algún punto, ¿no? O porque no se acepta por algún motivo. Entonces, realmente hay que hacer una inversión muy grande para poder desarrollar alguna molécula, algún tratamiento que sea realmente efectivo en alguna patología. Y cuando hablamos de una patología que hay, pues en un país como España, 40 casos, 30, 50, claro, es muy difícil recuperar esa inversión. Entonces, la industria farmacéutica, si no tiene un incentivo, no tiene un objetivo muy claro, es muy difícil que pueda investigar en todas esas patologías tan ultra raras. Entonces, al final tiene que haber una inversión y una colaboración público-privada, porque es la única forma, si no es imposible que llegue alguna vez el tratamiento para todas las enfermedades raras que existen. Pues Antonio, muchísimas gracias por la entrevista y por lo bien explicado que ha quedado todo lo de las redes europeas de enfermedades raras.